pámpanos que dan fruto es el tema del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y quiero introducir esta predicación expositiva a mis hermanos, pidiéndoles que se conecten aquí conmigo, porque el historiador alemán, un historiador alemán que además no era religioso, Werner Keller, afirmó en su obra The Bible Has History que la Biblia es el libro de libros. Pues en la historia humana, según Werner Keller, no se halla un libro que haya tenido comparable influencia como este libro. Y note que lo dijo alguien que no es religioso. Al ser la Biblia, mis hermanos, una compilación de varios libros, por eso se llama Biblia, biblos, varios libros. Ellos en su conjunto están escritos con una alta riqueza de narrativa, una riqueza gramatical, hay una riqueza poética en la Biblia. Y hay algo muy particular en este libro, y es que utiliza varias figuras literarias. En esta ocasión en particular, la Biblia utiliza una figura literaria que se llama la analogía. ¿Qué es una analogía? Recordemos, es una relación de semejanza entre cosas o situaciones diferentes. Eso es una analogía. En este caso, en Juan capítulo 15, Cristo, recordemos que el protagonista de Juan 15 es Cristo, que está con sus 11 discípulos, ¿cierto? En la intimidad, antes de que vengan a tomarlo preso, él hace uso de una analogía. La analogía que él mismo titula Yo soy la vid verdadera. Así la denomina el Señor. La analogía, yo soy la vid verdadera. Pero esto es particular, porque el Señor Jesús utiliza una analogía, en este caso la vid, para explicarles a sus discípulos algo importante. Vamos a entrar en el tema, y para comprender bien la idea principal de este pasaje y de esta analogía de la vid, se hace necesario identificar dos cositas. Primero, ¿qué es una vid? Y en segunda instancia, ¿cuáles son las partes de la vid? ¿Listo? Entonces, antes de leer el pasaje, miremos qué es una vid. ¿Listo? Contextualicemos qué es una vid. Yo traje esta imagen, los que están en pantalla no la ven, pero aquí hay una fotografía como un diagrama de una vid. Esto es una vid. La vid básicamente es un tipo o una clasificación de una planta que da fruto. Todo su contexto está la vid. Ahí vemos una vid, y esta vid o esta planta tiene unas partes, mis hermanos. ¿Cuáles son las partes de la vid? Por ejemplo, ustedes ven que tiene raíz, ¿cierto? También tiene un tronco. Aquí lo vemos. La vid tiene un pámpano, ¿cierto? Que el pámpano es sinónimo de ramas. Las ramas y los pámpanos son lo mismo. Dentro de los pámpanos, note bien que hay frutos, ¿cierto? En este caso son uvas, ¿no? El fruto es la uva. Y también hay hojas. Esta es la vid y estas son las partes de la vid. ¿Ok? Ahora sí podemos pasar al texto, ya habiendo entendido un poco desde esta imagen lo que es una vid y sus partes. Quiero invitarlos a que leamos Juan 15 y vamos a leer del verso 1 al verso 11. ¿Amén? Dice Cristo a sus 11 discípulos la noche del 14 del mes de Nisan, en la Pascua judía, les dice en la intimidad: yo soy la vid verdadera. Repítalo conmigo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén y amén. Listo, dice un dicho que un gran pavo, el dicho dice que un gran elefante, un gran pavo no se puede comer de un solo bocado, ¿cierto? Entonces, para poder consumir este pasaje bíblico, lo vamos a desarrollar por partes, ¿listo? Por bocaditos. Porque aquí hay mucho contenido teológico. Dios quiere hablar a nuestras vidas. Por favor, dígase a sí mismo, Dios quiere hablarme. Dios quiere hablarme. Vamos a entrar entonces por bocaditos en el desarrollo del pasaje. ¿Listo? Este pasaje se desarrolla en 2 puntos importantes. Y aquí quiero que se conecte conmigo, por favor. ¿Cuáles son los 2 puntos a desarrollar en el pasaje? En la enseñanza de Cristo a sus 11 discípulos y hoy a nosotros. El primer punto, si está tomando nota, escríbalo: la vid y el labrador. Ese es el primer punto. La vid y el labrador. Y el segundo punto, de hecho yo creo que los escribí acá. Sí, aquí está, vean. La vid y el labrador. Recuerde que este es el desarrollo del texto. Y el segundo punto nos habla de los pámpanos de la vid o las ramas de la vid. ¿Listo? Entonces en estos 2 temas nos vamos a concentrar para desarrollar el pasaje. Y quiero entrar en el desarrollo del primer punto, la vid y el labrador. ¿Listo? Arranquemos con la exposición desde la vid y el labrador. Están en el verso 1. Acompáñenme en la lectura. Solo el 1. Dice Jesucristo hablando ahí a sus discípulos, les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Punto número 1. ¿Quién es la vid y quién es el labrador? Cristo es la vid. Y ustedes ya vieron la imagen de lo que es una vid, ¿cierto? Aquí hay algo interesante. El versículo empieza con yo soy. ¿Ok? Esta es la última de 7 declaraciones que el Señor hace acerca de yo soy. ¿Cierto? En los capítulos anteriores Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En otra oportunidad dijo: yo soy el pan de vida. ¿Sí recuerdan? En otra oportunidad dijo el Señor: yo soy la luz, ¿verdad? La luz del mundo. Esta es la 7ª vez que utiliza el término yo soy. En este contexto dice que Él es la vid pero, dice la vid verdadera. ¿Ok? Él se presenta como la vid. ¿Por qué verdadera? Porque hay falsas vids. ¿Cierto? Hay falsas. La palabra verdadera viene del griego aletinos. Y usted entiende que aletinos significa perfecto o genuino. Es decir, que Él les está diciendo: yo soy la vid genuina, perfecta. Es decir, les declara que Él es finalmente la única vida espiritual. Por eso les dice que es genuina. El único camino posible a la espiritualidad. Es decir, no hay espiritualidad posible en ninguna otra tendencia o filosofía o en ninguna otra vid. Por eso les dice: yo soy la vid
perfecta. Y piensa en estos tiempos en donde hay supuestamente muchos caminos a la espiritualidad, pero Cristo lo deja claro y le dice: yo soy la vid verdadera. ¿Ok? Aclara ello. Puede que existan muchas, pero la verdadera fuente de vida y de espiritualidad soy yo, dice Cristo a sus discípulos. ¿Ok? Ahora, el labrador está en la parte B del verso 1. Les dice: y mi padre es el labrador. ¿Ok? Mi padre es el labrador o el viñador. Hay una versión que dice el viñador. Como buen labrador o viñador, el padre cuida de la vid y cuida de las ramas de la vid o de los pámpanos. Ojo, aquí hay una jerarquía donde el labrador y la vid son semejantes, pero cumplen distintos roles. Esto es muy importante, mis hermanos. La vid y el labrador, ¿cierto? Dos personas diferentes, ¿cierto? Semejantes, pero con un rol diferente. No es que el padre sea más que el hijo por ser el labrador, o que el hijo sea menos que el padre por ser la vid. Son semejantes y escuche esto, cumplen roles diferentes. ¿Cuál es el rol de Cristo? Ser la vid. Recuerde que esto es una analogía, una comparación de dos cosas distintas, pero que se asemejan en alguna medida. Cristo es la vid y el Padre es el labrador. Cumplen funciones diferentes. ¿Ok? Ahora, siendo el Padre el labrador, Él cuida de la vid y de las ramas, de los pámpanos. Ese es su rol, cuidar de la vid y de los pámpanos. Maravilloso. En sí, Cristo lo que está haciendo en este primer punto de la vid y el labrador es dejarle en claro a sus discípulos y hoy a nosotros que Él es la vid verdadera y que el Padre es el labrador verdadero. Recuerde que hay otros padres, ¿no? ¿Se acuerda que Jesús le dijo en fiesta de Pesaj a los fariseos: ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque en las obras de su papá a ustedes les gusta estar? Es decir, aquí hay una vid verdadera y un padre verdadero, diferente al padre del contexto de los fariseos. Ahora el segundo punto, mis hermanos, del desarrollo de este pasaje. El segundo punto tiene que ver con las ramas, o si lo quiero utilizar mejor el término, los pámpanos, ¿cierto? Las ramas o los pámpanos de la vid. Y está en el verso 2 al 6. Acompáñeme en la lectura y ya despacio, haciendo conciencia de este segundo punto. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, recuerde que pámpano es rama, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis. Paremos ahí un momento. El Señor Jesucristo está dejando en claro algo, ¿cierto? Y además vemos una coherencia en el conjunto del mensaje del Mesías en todo tiempo. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Hablando de los pámpanos, de las ramas. Pero observe lo siguiente. ¿Cuál es la coherencia? En oportunidades pasadas el Señor habló de dos caminos, ¿cierto? Uno a la perdición y uno a la salvación. También dijo el Señor en algún momento, habló acerca del trigo y la cizaña, ¿cierto? También en otra oportunidad habló de cabras y ovejas. En esta oportunidad está hablando de pámpanos, pero ojo, dos tipos de pámpanos o ramas. Las ramas vivas y las ramas secas o muertas. ¿Ok?
Esto es muy importante. Así como en el primer punto hay una vid y un labrador, en el segundo punto vemos unas ramas o unos pámpanos vivos y unos pámpanos muertos. ¿Ok? Ahora, vamos a observar una subcategorización aquí. Y es que las ramas muertas o secas, usted las ve en el verso 2a y en el verso 6. Detállelo con atención en su Biblia. Mire, primero las ramas o los pámpanos secos y muertos. Están en el verso 2a. Dice, todo pámpano, ¿a qué pámpano se refiere? Al seco, ¿sí o no? Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Diga conmigo, lo quitará. Ahora vea el 6, vea el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí hay una primera categorización de pámpanos. ¿Y son cuáles pámpanos o ramas? Las que son secas y están muertas. ¿Listo? Pero de esa no vamos a hablar hoy mucho. Más bien vamos a hablar de las otras ramas o pámpanos, ¿cierto? Que es la segunda categorización de rama, las auténticas, las que están vivas, porque el pasaje se concentra en ellas. Recuerde que Cristo le está hablando ¿a quién? A sus 11 genuinos. Ahí no está Judas. Judas podría ser un pámpano seco, pero no está. El pasaje se concentra ¿en quién? En las ramas vivas. También nosotros vamos a concentrar en ellas. Y yo quiero presentarle, mi amado hermano, hoy, en el desarrollo de este pasaje, 3 marcas distintivas de las ramas verdaderas en esta analogía. ¿Listo? Nos vamos a concentrar en 3 marcas distintivas de las verdaderas ramas. ¿Ok? Permítame insistir. 3 marcas distintivas de las verdaderas ramas. Y la primer marca, no me lo voy a inventar yo, no, Dios me guarde de aquí opinar. Lo voy a extraer del pasaje. ¿Listo? Lo vamos a sacar, esos 3 puntos los vamos a sacar de aquí del pasaje. ¿Listo? 3 distintivas marcas de las verdaderas ramas. La primera, producen frutos. Dígalo conmigo. Producen fruto. Una verdadera rama produce fruto. Usted va a decir, ¿y eso dónde está? Bueno, miremos el verso 2, el verso 4 y 5 y el verso 8. Vea ahí. 1, 2, 3, 4 versículos que hablan de dar fruto. Vea el verso 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, pues lo quitará, pero ojo, y todo aquel que lleva fruto, ¿a quién se refiere ahí? A los pámpanos que están vivos. Llevan fruto, por eso los limpiará para que lleven más fruto. Mire el 4 y el 5. Permaneced en mí, ¿a quién le habla? A los pámpanos que están vivos. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y les dice que él es la vid, todos vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Qué pasa? Este lleva fruto o mucho fruto. Mucho fruto. Entonces, punto número 1. Las verdaderas ramas, los verdaderos pámpanos llevan mucho fruto. ¿Ok? Llevan mucho fruto. Y aquí me voy a detener porque es que cuando usted escucha a los de pronto predicadores contemporáneos que no son muy escriturales o no son escriturales, reducen los frutos en términos materiales. Y aquí no nos está hablando en términos materiales, no nos habla de riquezas, no nos está hablando de posesiones materiales o bienestares terrenales, sino más bien nos está hablando de frutos en términos de calidad espiritual. Recuerde que utilizamos la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Una herramienta que nos permite leer dentro del contexto bíblico, para no salirnos a una falsa interpretación. Cuando no hay hermenéutica se termina interpretando los frutos como un carro, una casa, una finca, dinero.
Pero aquí no nos habla de esto. Utilizando la hermenéutica bíblica nos encontramos que los pámpanos vivos dan mucho fruto. Por ejemplo, Gálatas 5, 22 al 23. Tome nota, pero no lo voy a leer. Sin embargo, Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de los frutos espirituales. ¿Cuáles son los frutos espirituales? El amor, el gozo, la paciencia. Escuche esto, la bondad, la fe, la templanza, la paz. ¿Se acuerda la predicación de hace 8 días? Tengan paz. Estos son frutos del Espíritu Santo. Es decir, punto número 1, los pámpanos vivos, ¿qué producen? No fruto. Usted no tiene que producir paz, amor. Usted tiene que producir mucha paz porque producen muchos frutos. ¿Cierto? Frutos del Espíritu Santo. Mucho amor, mucha paciencia. Diga conmigo, mucha paciencia. Dios, dame paciencia, así a mi mamá. O dice todavía. Mucha bondad, fe, templanza, paz. ¿Ok? En su casa, en mi casa, el Señor les está diciendo a sus discípulos que los pámpanos producen frutos del Espíritu Santo. Paz en tu hogar. ¿Eres un hombre de paz? ¿Eres una mujer de paz? Templanza, bondad. Pero ojo, ve, dentro de la categorización 1, produce mucho fruto. También nos habla, por ejemplo, Hebreos 13:15. Mis hermanos, Hebreos 13:15 nos habla del fruto de alabanza, de adoración. Ese es un fruto. Y los pámpanos verdaderos producimos ese fruto. Insisto, Hebreos 13:15 nos habla del fruto de la adoración constante de labios y de corazón. Ese es un fruto que debemos producir, que nuestra boca produzca alabanza, adoración constante, pero de corazón, no de muletilla. Es que a veces pasa que se vuelve como un, ay, gloria a Dios, pero no entiendo lo que estoy diciendo, no lo estoy de alguna manera diciendo con convicción. Ese es un fruto maravilloso, fruto de alabanza. Filipenses 4:17 nos habla del fruto del amor, amor sacrificial por los demás. Apoyar al otro cuando está en necesidad, en tiempo difícil. Ese es el amor, un fruto. Cuando en alguna medida, mis hermanos, yo dedico tiempo, eso es amor. El amor es una decisión, no un sentimiento. Cuando yo le dedico a mi hermano, a mi familia, tiempo de calidad para hablar, para comunicarme, ese es un fruto, el amor sacrificial por los demás. Note que ya hemos visto 3 tipos de fruto, ¿no? Gálatas 5:22, frutos del Espíritu Santo. Hebreos 13:15, fruto de alabanza de mi boca. No andamos todo el día, es que este país, ¿cómo está esto tan mal? Es que yo me voy a... No. A veces es una costumbre muy de las ramas secas. Andar, eso es que, ¿cómo podríamos definir eso como un negativismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la rama seca pone su fe es muerta y es alimentada por el oír. ¿Pero qué oyen? No oyen la Biblia, oyen el mundo. Por eso constantemente sus palabras son negativas. Pero nosotros, los pámpanos, las ramas que están junto a la vid, Hebreos 13:15, fruto de ello producimos alabanza. Y hay una cuarta categoría de fruto bíblicamente hablando. Efesios 2:10 nos habla de santidad, buenas obras y santificación como fruto de estar llenos de Dios. Es decir, fruto de ser un pámpano vivo, mis hermanos, es tener ¿qué? Santidad. ¿Y qué significa santidad? Estar apartado de la tendencia del mundo. Entonces, ojo,
Punto número 1 dentro de él. Punto número 2. Ojo, ¿cuál es? Producimos mucho fruto. Las ramas vivas producen mucho fruto. Número 2. Escuche esto. Número 2. Son 3 distintivos de las ramas vivas, de los pámpanos vivos. Número 2. Permanecen en el amor por Cristo. Ese es el punto número 2. Permanecen en el amor por Cristo. Usted lo ve en el versículo 9. Léalo conmigo. Juan 15:9. Dice Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y vea esto. Permanecer en mi amor. Es decir, que el pámpano vivo, el que está sujeto a la vid, permanece en amor. ¿En amor por quién? Por Cristo. Ramas vivas permanecen porque las ramas secas, muertas, o los pámpanos secos, no permanecen en la vid. Y esto es tremendo. La perseverancia de los santos es distintivo del pámpano vivo. ¿Cuánta gente no dice que ama a Dios pero no permanece en Dios? De hecho, es la mayoría de personas de, ay, yo, Dios mío, Dios, mi Dios, mi Dios. A mí la gente me dice, Dios lo bendiga. Yo por dentro digo, no, su Dios no me bendiga, porque su Dios es diferente al mío. Ay, Diosito me lo bendiga. Uy, no. El suyo no. A mí me bendice el mío, quien es Cristo, la vid verdadera. Y me bendice ¿por qué? Vea la analogía. Y yo vuelvo aquí un poquito como al comienzo. Mire la analogía. Escuche esto. ¿Por qué Dios me bendice? ¿Quién soy yo? Un pámpano. Para que el pámpano esté ricamente bendecido, recibiendo los nutrientes de la vid, que aún vienen de la raíz y del suelo, tiene que estar ¿qué? Sujeto a la vid. ¿Cierto? Permanecer en Cristo, quien es la vid. Es decir, nosotros, mis amados hermanos, número 2, los pámpanos vivos, permanecemos en el amor por Cristo. No de palabras, sino de hechos, de obras. Y el tercer distintivo, mis hermanos, del pámpano vivo, del pámpano que está en Cristo, es el siguiente: cooperan con la fuente de vida. Díganlo conmigo, cooperan con la fuente. Está en el versículo 10. Mírenlo, ahí está. Véanlo conmigo, verso 10. ¿Cómo cooperamos? Ahí está, vea. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cooperar, ¿qué es? Escudriñar las escrituras y obedecerlas. Es lo que les está diciendo en el verso 10. Guarden mi palabra, obedezcan mis mandamientos. ¿Sabe qué, mi amado hermano? El verbo escudriñar y obedecer son 2 verbos. Escudriñar y obedecer. Cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que mi profesora de lenguaje me decía que un verbo es aquel que se puede conjugar. ¿Cierto? Yo escudriño, tú escudriñas, él escudriña. ¿Qué sigue? Se me olvidó. Nosotros, vosotros y ellos. Bueno, eso es un verbo. Ese verbo escudriñar y obedecer, que es otro verbo, es un continuo estilo de vida en los pámpanos vivos. No es algo de vez en cuando. Es algo que es estilo de vida, así como comer. Eso es un verbo, comer. Nosotros, los hijos de Dios, quienes somos pámpanos verdaderos, mis hermanos, estamos llamados ¿a qué? Al versículo 10, a escudriñar y guardar, obedecer los mandamientos. Permanecer en Dios es obedecer su palabra, hacer devocional. ¿Cuánta gente dice que es hijo de Dios? Pero las ramas secas no hacen devoción, no permanecen en la palabra.
¿Qué está haciendo Cristo con sus discípulos? Les está diciendo, es que léalo nuevamente, por favor. Dios ya empieza a hablar aquí, a nosotros nos habla. Si guardareis mis mandamientos, ¿ahí qué están haciendo? Permaneciendo en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué es permanecer en el amor de Dios? Permanecer en el Señor es el punto número 3. Cooperar con la fuente de vida, obedecer su palabra. En el capítulo 14, en el verso 15, si usted lo quiere leer ahí mismo en su hoja, Jesús les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí que es una instrucción? El pámpano que está pegado a la vid, el verdadero pámpano, el verdadero Hijo de Dios, si ama al Señor, permanece en su palabra. En el verso 21 de Juan 14 les dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese verdaderamente me ama. Vuelvo, insisto, es un estilo de vida, un verbo conjugado al día. Escudriñar, obedecer, escudriñar, obedecer. Y no por una obligación o una imposición. No. ¿Se acuerdan cuando usted se aprendía las tablas en segundo de primaria? ¡Qué horror! Yo no me sé las tablas. Usted me pregunta a mí cuánto es 8 por 8. ¿64? Ay, sí, sí, las tablas. Bueno, ahí le atiné, pero yo no me la... ¿Sabe por qué? Yo me acuerdo que mi mamá me compró un cassette. ¿Te acuerdas? 2 por 1, ¿qué? 2 por 2 son 4. Y qué traumatizado eso. Yo. ¿Y sabe por qué? Eso sucede por una razón. Porque uno hace las cosas sin querer hacerlas, como por imposición. Listo, yo sé que 2 por 2 son 4, pero ¿y eso qué? En cambio, cuando yo hago las cosas por amor, es diferente. Y puedo ponerlas en uso. Entonces ya yo con amor, entonces sé que 2 por 2 son 4 y sé que en la vida real ese 2 por 2 me puede hacer un 4, realmente yo lo pongo en uso. Eso es lo que quiere el Señor con el pámpano vivo. Recuerde que el pámpano seco es religioso. Se sabe las tablas, pero desde lo litúrgico. Aquí el Señor nos invita a algo importante, a permanecer, escudriñar y obedecer su palabra. De eso les está hablando el Señor. Recapitulemos rápidamente, porque aquí ya expuse el pasaje. ¿Qué hemos visto hasta este momento antes de pasar a la aplicación personal? El texto se desarrolla en 2 partes, ¿cierto? La primera parte, la vid y el labrador. Supimos que la vid es Cristo, es una metáfora, y el labrador, el viñador, es el Padre, ¿cierto? Por otro lado, vimos que los pámpanos o las ramas de la vid son 2 categorías, las ramas secas que no dan fruto y las ramas vivas que dan mucho fruto. Y dentro de esas ramas vivas que dan mucho fruto, encontramos 3 distintivos de esas ramas que dan vida y que dan fruto. Precisamente el primero de ellos es dar mucho fruto. Si usted quiere identificar un pámpano realmente pegado a la vid, ese pámpano da mucho fruto. Y hablamos de frutos, ¿de qué tipo de frutos? Gálatas 5:22, frutos espirituales. Hebreos 13:15, frutos de alabanza. Filipenses 4:17, amor, fruto de amor sacrificial por los demás. Y Efesios 2:10, la santidad es un fruto de estar en el Señor, ¿cierto? También vimos que los pámpanos que están sujetos a la vid permanecen en el amor por Cristo, ¿cierto? Y en tercera instancia vimos que cooperan con la fuente de vida. Ahora usted dirá, pasemos a la parte final. ¿Y esto a mí para qué me sirve en la vida? Ya me enseñó las tablas. 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6. Ahora, ¿eso para qué me sirve? Hay gente que se sabe de memoria el pasaje, como los fariseos. ¿Y para qué? Porque repetir como loro, pues es fácil, ¿sí o no? Pero esto a mí, ¿para qué me sirve? Y aquí yo le pido que se coja de la silla. Porque aquí es donde Dios va a hablarnos y yo lo voy a hacer con mucho amor. ¿Listo?
pero, como dice Edison, ¿crema qué? Número 4. Aquí viene un poquito la parte práctica y es la siguiente. ¿Ya está agarrado? Listo. Amén. Diga amén. Eso. ¿Cómo estamos? Bien, listo. Amén. Vamos a aplicar esta exposición del pasaje a mi vida personal. Y el punto de partida para poder aplicarlo es reconocer una verdad, mis hermanos. Escuche con atención. Vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. Vamos a reconocer una verdad. Y es que no siempre, está la verdad, no siempre los pámpanos genuinos, ¿cierto?, obedecen a la perfección. No siempre nosotros que somos ramas vivas y sujetas en la vid, obedecemos a la perfección. Es decir, hay ocasiones en que los buenos pámpanos incurrimos en desobediencia. Y ojo, aclaro lo siguiente, es posible que un mal pámpano, piensen los pámpanos secos, las ramas secas, es posible que una rama seca, y mire la vida aquí, véala, es posible que una rama seca, un pámpano seco, pase a ser un buen pámpano, sí es posible. Es decir, ¿es posible que una rama seca pase a ser una rama viva? Por la gracia de Dios sí es posible. Bíblicamente vemos que es posible que un pámpano seco pase a ser un pámpano vivo. Lo que no es posible es la inversa. No es posible que un pámpano vivo ¿o lo estoy diciendo al revés? Así está bien. Lo que no es posible, incluso científicamente tampoco es posible. Cuando usted ve un pámpano que se cayó, se secó y se cayó, ¿sí o no? Se cayó al piso. Está el árbol ahí, las ramas secas. Es imposible que esas ramas secas, usted de pronto las puede pegar con cinta, pero eso no significa que vuelvan a la vid. Es decir, un pámpano que está muerto y que está seco, en realidad al ser caído, para lo único que sirve es para qué. Ahí lo dice, ¿no? Para apartarlo y quemarlo. Ahora, en alguna medida, vamos al punto aquí. ¿Cuál es el punto? En ocasiones los pámpanos que estamos vivos, las ramas que estamos vivos, no somos perfectos y en alguna medida debemos reconocer que a veces no obedecemos a la perfección. ¿Cierto? No obedecemos a la perfección. Mire lo que dice un ejemplo bíblico de esto. Aquí está, 1 Corintios 3:1. Dice aquí la escritura, así que yo, léalo conmigo, hermanos. ¿Quién les está hablando? El pastor a la iglesia, vea. Le está hablando un pastor a unas ramas o pámpanos vivos, ¿cierto? Estos no son pámpanos secos que van a ser apartados y a ser quemados. No, son pámpanos vivos y les dice, oiga, pámpanos vivos, hermanos. Por eso les dice hermanos. No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si nota que siendo hermanos y pámpanos vivos, yo noto aquí al pastor un poco molesto, al pastor Pablo. Les dice, oiga, yo no le puedo hablar a usted como hermano, como una persona madura y espiritual, sino que me toca hablarle como si usted fuera un pámpano seco. O sea, aquí me toca hablarle como a un carnal, viejo, así les dice. Me toca hablarle como a niños. Y les dice en verso 2, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre ustedes, les pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres naturales? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues la iglesia de Corinto no entienden, tienen agarrones entre ellos, no se soportan.
tienen demasiadas contiendas, son inmaduros, son niños. Y Pablo, el pastor, estaba como venga, pero no les puedo hablar entonces como a maduros, sino me toca como a nenés. ¿Qué observamos en este pasaje bíblico, mis hermanos? Ojo, no les está afirmando que perdieron su salvación. Note que no les está diciendo que perdieron la salvación o que cayeron del estado de gracia. No, lo que les está exhortando es ¿a qué? A que se comporten como ramas vivas. Es decir, en cierta manera y en alguna medida a veces los pámpanos vivos se portan como pámpanos secos que no dan fruto. No significa que perdieron su salvación, no significa que pasaron de estado de vida por gracia a muerte, porque es imposible. El que es hijo de Dios, así como dice Filipenses 1:6, estando confiados en esto, que el que empezó la buena obra en vosotros la va a terminar. ¿Cuál fue la buena obra que empezó Cristo en tu vida y en mi vida? Pues que estando secos nos dio vida. Y eso nunca va a poder cambiar, mis hermanos. Pero lo que está sucediendo acá no es que hayan perdido su condición de hijos. Lo que está sucediendo es que siendo hijos, además no lo merecíamos, estando en estado de muerte, Él nos dio vida, pero con todo y ello se están comportando como si todavía estuvieran muertos. No hay fruto en ellos, no hay fruto. ¿Se acuerdan los frutos que los vimos? Uno de ellos era ¿cuál? Gálatas 5:22, amor, ¿cierto? Paciencia. Estos tipos, qué amor y qué paciencia, vea, verso 3, todavía están en la carne, tienen celos y esas son obras de la carne. En ese orden de ideas, mis hermanos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Básicamente, ramas vivas comportándose como si estuvieran secas y muertas. Ramas vivas que necesitan no ser quemadas. ¿Qué va a pasar con la rama seca? Esa va a ser quemada. La rama viva no va a ser quemada. La rama viva va a ser disciplinada. Por eso el cuchillito. Ya le voy a mostrar por qué el cuchillito. No, ya le explico por qué. Porque es que esa es la técnica que usa el labrador. Usa el cuchillito para limpiar la rama. Tacho, mire el versículo 2. Verso 15. Verso 2 del capítulo 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quemar, lo va a quitar. ¿Cierto? ¿Ese qué pámpano es? El seco y muerto. Pero ojo, vea, punto y coma. Léalo conmigo. Y todo aquel que lleva fruto, es decir, un pámpano vivo, lo limpiará para que lleve más fruto. Vea, el Señor es así, se lo va a poner así, se la canto así tal cual. Al que no es hijo de Dios, ese ya está apartado y va a ser quemado. ¿Cierto? A menos de que se arrepienta. Pero al que, ojo, escuche esto, al que ya es hijo de Dios y se está comportando de esta manera, ese es el amor del Padre. Ese es un amor lindo. ¿Cuál es ese amor lindo? Lo va a limpiar. ¿Para qué lo limpia? Para que tenga más fruto. Yo me encontré algo muy bonito. Escuche esto. Hay un ejemplo de la limpia o de la poda. En la vinicultura del siglo I, incluso el día de hoy, los expertos en vino, la vinicultura, le dicen así. Imagínense que en los viñedos, en países donde se cultivan los viñedos para hacer vino, en la primavera se realiza normalmente la limpieza de los viñedos. ¿Por qué? Eso tiene una explicación científica y técnica. Se hace la limpieza del viñedo en primavera porque es ese momento en el cual, por la estación, las ramas, las puntas de las ramas empiezan a crecer de una manera exacerbada.
Y escuche esto, ¿qué es la limpia o la poda en el viñedo? ¿Qué hace el viñador en la primavera? Agarra el cuchillo y corta de 30 a 60 centímetros del final de los brotes de la rama para evitar que la quiebre el viento. Es decir, ya está tan crecida que el viento puede quebrar la rama y que el pámpano que pase, pues se caiga. Y si se cae el pámpano no va a haber uva, no va a haber fruto. Entonces, ¿qué hacen en la poda o en la limpieza? Le quitan de 30 a 60 centímetros. También hacen en la poda o en la limpieza el viñador, elimina, escuche esto, elimina algunas flores. Ay, pero ¿por qué acortar las flores? Elimina algunas flores y incluso racimos de uvas del pámpano. ¿Para qué? Para que pueda crecer mejor y dar más fruto. Por eso la analogía de Cristo. Cristo le está hablando a personas de ese contexto campesino, rural, que entienden el lenguaje de la analogía y les está explicando con mucha ternura. Miren lo lindo que es Jesús, con una linda analogía les está diciendo: lo voy a cortar, papá, porque lo amo, ese es amor en realidad. Pero ¿por qué me vas a quitar mis flores? Porque tus flores se convierten en un problema. Ahora, la pregunta aquí, mis hermanos, para nosotros, porque esta es una aplicación personal, hijos de Dios, pámpanos vivos que están aquí en esta mañana, Dios te pregunta: ¿qué tiene que cortar el labrador de ti para que des un buen fruto? Cuando yo me hice esa pregunta, yo pensaba en Abraham y su Isaac. Tenaz, ¿no? Que él quiera cortar y que iba a cortar a Isaac. Dios nos pregunta: ¿qué tiene que cortar el labrador de ti para que des fruto? O mejor, vea esta pregunta: ¿cuántos centímetros de corte en algún aspecto de tu vida necesitas para ser más fructífero? Y recuerde, a las ramas secas Él no les pone ni atención, las quema, ¿cierto? Lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. ¿Dónde fue que lo vimos? En el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero no estamos hablando de las ramas secas. Estamos aquí observando que en el verso 2 nos dice que a las ramas vivas las va a limpiar. Mis amados hermanos, hábitos pecaminosos, pecaditos que sobran, solo Dios y tú saben cuáles son: ira, chisme, mal humor, el orgullo, esa carnalidad, la soberbia, los celos, como la canción, ¿no? Celo, maldito celo. Contiendas, disensiones. ¿De dónde saca Mauricio eso? Yo lo estoy sacando de acá. Porque sois todavía carnales, 1 Corintios 3:1, habiendo entre ustedes celos, contiendas. ¿No sois carnales y andáis como hombres naturales? ¿Qué tiene que cortar el Señor de nosotros? ¡Wow! Disensiones que deben ser extirpadas. Dios amorosa y tiernamente, mis hermanos, en esta mañana nos advierte: esos pecaditos ocultos necesitan ser disciplinados, pasar por la cuchilla del labrador, sufrir un corte doloroso, pero necesario. Ahora escuche esto: el sufrimiento es el mango del cuchillo. Yo tengo aquí la imagen del cuchillo, ¿verdad? Para algo me tendrá que servir. El sufrimiento es el mango del cuchillo, ¿cierto? Pero
Pero la palabra de Dios es la hoja que Él va a utilizar para limpiarnos, ¿cierto? Es la hoja del cuchillo. ¿Y usted dónde saca eso, Mauricio? Versículo 3. Versículo 3 dice, verso 3, ya vosotros estáis limpios. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos que son pámpanos vivos por gracia. Les dice, ya ustedes están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es la hoja del cuchillo? Es la palabra. Mire esto, hermenéutica bíblica. Mire esto. Hebreos 4:12, léalo conmigo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nota que la Biblia es una hoja filosa, y a través de esta, la poderosa espada de dos filos. No encontré una espada de dos filos para mostrar, pero bueno, es que ese cuchillo solo tiene un filo, pero el cuchillo de Dios tiene doble filo. Por lado y lado, por donde entra limpiando, pero eso es amor. Realmente eso es por amor, mi amado hermano. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. ¿Sabe cuál es la razón por la cual el pámpano seco y muerto se cae de la vid? Esta es la razón. No le gusta la palabra. ¿Por qué? Porque no le gusta que le quiten sus flores de sobra. El pámpano seco, el pámpano falso no viene a la iglesia bíblica. Busca lugares, congregaciones religiosas donde no hay poda, donde no hay limpieza, donde no hay espada, donde no hay palabra. Donde le dicen que sus hojas están divinas y antes que necesita más flores. Cuando eso no es lo que Dios quiere decirnos. Más bien lo contrario, te sobran, te están sobrando, hay que quitarlas. La razón es que es por esa la razón que el pámpano muerto cae de la vid, mi amado hermano, porque no le gusta la Biblia, le fastidia la espada, porque le estorba. Además que la espada se convierte en un estorbo a su estilo de vida, en una piedra de tropiezo al pecado. El pámpano seco no permanece en la palabra, no permanece en la vid, porque le fastidia el método de limpieza que el labrador preparó para limpiar. ¿Cuál es el método de limpieza? Su palabra. Por eso no vienen a la palabra. Yo soy hijo de Dios, pero yo con la Biblia no tengo nada que ver, ni quiero tener nada que ver. Entonces no eres hijo de Dios. Yo quiero invitarlo, para ir concluyendo, a que abra su Biblia en Hebreos 12. Vamos a ir a Hebreos 12. Hebreos 12. Y lo note usted a viva voz. Aquí vamos a ver Hebreos 12, versos 7 al 11. Y si estás viendo en la transmisión, Hebreos 12, versos 7 al 11. Aquí vamos a identificar algo importante. Hebreos 12, al final de la Biblia, Hebreos 12. Si lo tiene, diga conmigo amén. Qué rápidos, me ganaron. Hebreos 12, versículos 7 al 11. Mire lo que dice la Escritura. Usted me sigue allá en la lectura mentalmente. Dice, si soportáis la disciplina, otra vez, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois
bastardos. Es decir, ¿qué significa eso? Pámpanos secos. Y no hijos, pámpanos vivos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, vean, que nos disciplinaban y los venerábamos. Pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su... ¿Sí ven que la santidad es un fruto? Verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de... Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sí, al comienzo usted cree que al quitar las flores no parece ser muy gozoso, pero la disciplina es necesario. Mis hermanos, por su palabra, con amor nos va a disciplinar. Y como el genuino creyente permanece en la palabra, recibirá amorosa disciplina. Diga conmigo, lo necesito. Necesitamos ser disciplinados. En este momento yo te invito a que medites por un momento. No hemos terminado, pero medita por un momento. ¿Cuál será esa flor que nos está sobrando? Esa situación que nos está, sí, en alguna medida sobrando. El Señor en su gracia a los que ama, corrige. El pámpano seco será recogido, apartado y quemado, pero el pámpano vivo, por amor, será limpiado. ¿Cierto? Voy a terminar de la siguiente manera esta predicación, mi amado hermano. Pámpanos que dan fruto, permítame insistir, serán limpiados y disciplinados para que den más fruto, por amor, ¿cierto? La herramienta que Dios utiliza, el labrador, ¿cierto? Quien es el Padre, es el cuchillo de podar la palabra de Dios, su palabra con una hoja contundente, pero necesaria. Tú, que eres hijo de Dios, hablo a ti, mi amado hermano, con ternura y con cariño te lo digo de parte del Señor. Como el pastor Pablo a su rebaño en la ciudad de Corinto. Hagamos un examen de conciencia y un sentido y sincero arrepentimiento para que en alguna medida el dolor de una poda intensa sea minúsculo. Si debemos arrepentirnos, es bueno arrepentirnos y voluntariamente quitar las hojas y las flores que sobran. Porque si no lo haces tú desde tu responsabilidad y yo desde la mía, el Señor lo va a hacer. ¿Qué es lo que tú no quieres obedecer? ¿En qué medida y en qué situación en particular? Mire, esta predicación es muy amorosa, porque es como la mamá al decirle al niño, antes de darle el balazo, la mamá le dice, mi amor, te advierto. Para la segunda, ¡hey! Ya te dije. Algo así está sucediendo aquí. Esa es una oportunidad de gracia. ¿Para qué? Para que el niño mire a la mamá y diga, ya no meto el dedo en la corriente, en la toma, y haga caso. Si no hace caso, la mamá no lo va a quitar y lo va a quemar, no. Ni lo va a echar fuera de su casa. Ya no es mi hijo, sálgase a la calle. No, ese no es el Dios de la Biblia. ¿Qué va a hacer el Padre amoroso? Usted lo acaban de leer conmigo en Hebreos 12. Por amor va a limpiar, ¿cierto? Va a corregir. Y esa corrección, en alguna medida, si nos arrepentimos, mis hermanos, si hacemos un examen de conciencia, podemos minimizar
el impacto de la corrección. La Biblia dice que el sabio sabe aprender de los errores de los demás. Pero quiero hablar en este momento también de manera especial a otro grupo de personas. No puedo dejar pasar esta oportunidad porque la Biblia les habla. Hablo también a quien en el fondo de su corazón sabe que no permanece en la palabra. Hablo a quien cree y afirma ser hijo de Dios en su engaño y en su mente. Ay, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, cuando en realidad ama al mundo. Cuando hace pecado, cuando no viene a la iglesia nunca. Es que yo me conecto por internet. Eso no es correcto, a menos de que estés impedido físicamente para hacerlo. Aquellos que hablo amorosa y respetuosamente, aquellos que creen desde su razón ser hijos de Dios, cuando no permanecen en la palabra de Dios, cuando no conocen las escrituras, cuando no vienen a la iglesia bíblica, cuando no tienen una relación con Dios por su palabra y con la iglesia. ¿Usted cuando ha visto una vid con una sola rama, con un solo pámpano? ¿Cierto que no existe? Tampoco existe una iglesia con un solo miembro. Desde tu casa, mi amado hermano, no eres iglesia. Si verdaderamente hay arrepentimiento en esta mañana, es tener una convicción de lo siguiente. Y yo hablo respetuosamente a aquellos que son intermitentes, aquellos que como pámpano seco están separados de la vid. Se cayeron, están secos en el piso. A menos de que te arrepientas, vas a ser apartado y quemado. Tú que hoy has venido a este lugar y has escuchado el Evangelio, tienes una oportunidad de gracia. Ven en arrepentimiento y fe a Cristo. Hay una noticia que debes conocer. ¿Sabe qué le pasa a la mayoría de las ramas secas que están en el piso? Que creen que están pegadas a la viña, a la vid, y están secas y muertas. Pero creen desde allá abajo, creen que están dando fruto y pegados a la vid. Y la noticia que tengo para ti, con amor y con cariño y con mucho respeto, es la siguiente: estás muerto. Sin Cristo estás seco. Sin Cristo estás en el piso, a punto de ser barrido, apartado y quemado. Esto es grave. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Es necesario, te lo digo cariñosamente, que te arrepientas de tu pecado. Que primeramente abras los ojos y te des cuenta que no estás pegado a la vid. Porque estar pegado a la vid es estar pegado a la palabra de Dios y a la iglesia. Venir a la iglesia no es una opción. Compartir con otras ramas, con otros pámpanos vivos. ¿Y sabe qué está pasando, mi amado hermano? De pronto está pasando en tu vida. Y es que estás compartiendo como rama muerta con otras ramas muertas. El Señor nos llama al arrepentimiento en esta mañana. Esta pues es la última oportunidad que Dios te dé a ti también como rama seca para venir a Cristo. El único camino, la verdad y la vida, el verdadero camino. Es momento de experimentar dolor por el pecado. Juan capítulo 3, verso 20 dice lo siguiente. Aquí está, véanlo. Porque todo aquel que hace lo malo, este es el pámpano seco, aborrece la luz, o si lo quiere, cambie el término por la vid. Todo aquel que hace lo malo, quien practica el pecado, aborrece la vid y no viene a la vid
¿Cuál es la vid? Cristo, su palabra. ¿Y por qué no vienen a la iglesia? Donde se predica la palabra, para que sus obras no sean reprendidas. Muchos dicen Señor, Señor, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Es momento de arrepentimiento. ¿Se acuerda la introducción que hacía el pastor Miguel Núñez? La palabra arrepentimiento se quitó de los cultos, pues de este no. Porque eso es lo que hace el Señor a través de Juan capítulo 15. Invitarnos al arrepentimiento. Tanto a los que están como rama seca y muerta, como a los que estamos por gracia llamados a ser rama viva. Que el Señor nos ayude, podamos arrepentirnos, examinar nuestro corazón. Si tú eres pámpano seco, escucha esto. Si tú eres pámpano seco, no volverás a esta iglesia nunca. Así yo te lo digo de frente. Y se lo he dicho a varias personas que a ver. No es que yo me deleite en eso, me duele. Quisiera que vinieran. Pero si tú y yo, en alguna medida, me meto en la cola, si yo soy pámpano seco, no voy a regresar. ¿De dónde saca eso Mauricio? Del pasaje que estamos viendo en la pantalla. ¿Por qué? Porque la Biblia me pone en evidencia mi pecado. Y si no me quiero arrepentir, pues mejor no voy para no ser estorbado. Pero si te arrepientes, mi amado hermano, con mucho cariño yo te lo digo a ti, alcanzarás misericordia y gracia. Ese es el amor de Dios. Él tiene los brazos extendidos. Él te invita al arrepentimiento y que de aquí en adelante vengas a Cristo. Soporte la sana doctrina. Él te hará soportar y sufrir la sana doctrina porque te ama. Y a través de la poda va a empezar a reformar tu vida y mi vida. Es una poda amorosa, es una limpieza amorosa. Aclaro, a modo de conclusión, la poda o la limpieza que dice el versículo, quiero que nos pongamos en pie, por favor, los invito a ello.